Muy buenas tardes, Nakamas, y bienvenidos a mi gran canal. El capítulo 1159 va a ser muy importante porque el narrador ya lo mencionó en el episodio anterior. Harald y Sebeth no volvieron a encontrarse hasta ese incidente. Eso quiere decir que Oda ya está planeando el incidente de God Valley, resaltando la muerte de este gran pirata y el tremendo spoiler que nos dejó en el capítulo anterior. Si se ponen a analizar un poco las palabras del manga, ya sabemos exactamente de qué manera va a morir Sebeth, quién va a ser el responsable de acabarlo y el plan maestro de Gorosei para que de esa manera pueda acabar con los dos piratas que eran los únicos que podían enfrentarlos y obviamente derrotarlo en un combate a la larga. El capítulo 1159 va a ser muy importante por estos spoilers que ya se nos empezaron a dar en el capítulo 1158. La muerte de Sebeth. Harald es el responsable. Un dato muy importante fue que en el tremendo choque de ataques, Sebeth le mencionó dos cosas muy importantes al rey Harald, que vale la pena analizar. Lo primero es que no podía confiar en el gobierno mundial, porque efectivamente lo iba a terminar traicionando y manipulando, pues al fin y al cabo, él está haciendo lo que ellos quieren, que es acabar con la vida de su amigo. Y la segunda, que el narrador mencionó que no se volvieron a ver hasta ese incidente, lo cual es una clara señal al incidente de God Valley. Esto es muy importante, porque ya te da a entender de que el rey Harald sí se encontraba en la batalla de God Valley, solamente que no lo vimos, pero todo haría indicar que este coloso sí se encontraba en esta isla para acabar con Sebeth. A lo mejor, luego de la confirmación de los ancianos de Gorosei de que tanto Rox como los piratas Roger iban a llegar, solicitaron la presencia de Harald para que pueda luchar contra estos piratas de altísimo nivel. Y eso explicaría el tremendo bloqueo de la marina alrededor de God Valley para que nadie interfiriera. Un dato importante es que los tenryubitos cuestionaban por qué había tanta seguridad si en estos eventos de cada 2 años a lo mucho solo había un almirante. A lo mejor ya sabían el escenario que se iba a plantear o lo que iba a suceder si secuestraban a Chucky, la cual era el botín de guerra de cada uno de los piratas para quedarse con ella. Pero bueno, en este momento puede que en el capítulo 1159 volvamos otra vez al enfrentamiento de Harald contra Sebeth, pero con una única dificultad, que en esta oportunidad Harald no va a luchar solo. Ya hemos visto que Harald y Sebeth tienen un poder casi parecido, aunque ninguno tenía la intención de acabar con el otro, ambos quedaron empatados. A lo mejor veamos en God Valley que tanto los de Gorosei como Caballeros Sagrados o el propio Roger Hogar se unen temporalmente al rey Harald para poder acabarlo. Recuerden que Harald en este momento forma parte del gobierno mundial, pues está claro que el gobierno no va a atacar al rey Harald porque él ya se comprometió en acabar con la vida de Rod. Así que lo ven como un aliado por el momento. No nos sorprendería a muchos nakamas de que la marina, los almirantes y el propio Hogar se unen a Harald para acabar con la vida de Rod, y haciendo de que efectivamente se cumpla la profecía de que Sebeth solamente podía ser derrotado en batalla a través de la traición, pues la traición nunca viene de un enemigo, sino de un amigo, y para muchos nakamas consideran este detalle de que al final veremos al propio rey Harald uniendo fuerzas con la marina para acabar con la vida de su amigo, aunque algunos comentan que esto es el inicio del plan de Gorosei. La muerte de Sebeth y el plan de Gorosei. Vamos por el rey Harald. Durante bastante tiempo hemos visto que los ancianos de Gorosei utilizan a las personas a su antojo, prometiéndoles cosas para que al final terminen siendo manipulados y no lo tengan absolutamente nada. Miren el caso de Satoru Kuma. Él fue el responsable de causar lo que provocó el incidente de Ginny, que tuvo sometido a Kuma a la marina durante bastantes años. Y lo más llamativo de todo esto es que incluso le hicieron pagar con su vida por algo que él no hizo. Una clara señal de que efectivamente el gobierno manipula. Y esto es lo que Sebeth trató de decirle al rey Harald. Lamentablemente, como consecuencia de esto, y una vez que Sebeth termine siendo derrotado en God Valley, ahí va a venir la pregunta más importante de todas. Ahora, ¿qué es lo que pasará con el rey Harald? Pues una vez se acaben con la vida de Sebeth, enemigo que amenazó a Imu, obviamente irán por la cabeza de Harald. Por más que él haya cumplido su promesa y quiera afiliar a Elbaf al gobierno mundial, no nos extrañaría de que efectivamente el gobierno le salga con una tetra, como por ejemplo, que ahora que ya cumplió esa condición,
tiene que afiliar a todos los gigantes a su gobierno, haciendo que sean soldados mártires cuando la marina lo necesite. Esto sería mucho peor, porque la razón por la cual Harald se afilió al gobierno era precisamente para evitar las batallas, pero todo haría indicar que Gorosei tiene un plan aparte: hacer que los gigantes sean parte de su ejército, lo cual disgustaría a Harald y se daría cuenta de lo que dijo Sebeth, pues ahorita, sin la participación ni la muerte de Sebeth, actualmente Harald tiene a los gigantes viviendo en paz. Pero con la caída de Sebeth, la marina y el gobierno podría sentarse únicamente a acabar con el rey Harald, pues ya no había el temor de que Sebeth vaya a ayudarlo. Si hay algo que realmente generaba bastante miedo, era que el rey Harald y Sebeth pudieran hacer una alianza. Eso era una de las razones principales por la cual tampoco la marina quería intervenir mucho en Elbaf, pues ellos sabían que al darse cuenta de una batalla contra ambos, podrían forzar su unión y terminar perdiendo a la larga. Más que todo también porque en Elbaf se encontraba la Ito Ito no Mi modelo Nika, fruta de tipología de la elasticidad, por lo cual evidentemente al gobierno solamente le convendría lavarle el cerebro a Harald como lo están haciendo para acabar con Sebeth. Una vez pasado eso, todo haría indicar de que nos explicarán cómo llegó el círculo de invocación rojo. A lo mejor esta traición que estamos viendo por parte de los gigantes no es algo malo, sino tiene que ver con lo que dijo Loki. Recuerden que Loki durante bastante tiempo, él mencionó que no había acabado con la vida de su padre, pero sí dijo que nunca quiso acabarlo. Al parecer sí estaba de acuerdo con que su padre muriera, y todo estaría relacionado porque su padre sí estaba dispuesto a sentenciar a los gigantes a que luchen junto con la marina y el gobierno mundial. Y los gigantes, al darse cuenta que no quieren morir a nombre de otros porque su filosofía es solo morir por los suyos, terminaron acabando con la vida de Harald. Además porque ya había bastantes disgustos en el primer nivel, en el área de los gigantes nobles y ancianos, que decían de que Harald se estaba volviendo demasiado diplomático y que afiliarse al gobierno mundial sería un tremendo error, pues si no tendrían que utilizar sus fuerzas para luchar por otros, ni siquiera por ellos, lo cual sería mucho peor que incluso cuando no estaban afiliados. Pero bueno, al parecer así está la situación y todo haría indicar de que este va a ser el detonante para que Loki le dé la estocada final a su padre. Si bien es cierto, Oda empezó este flashback con esta imagen de acá, nada nos indica si que Harald esté vivo o esté muerto. Por el tremendo poder que nos mostró contra Sebeth, todo nos haría indicar que a lo mejor sobrevivió a este ataque, pero luego al enterarse de lo que quería hacer, Loki se encargó precisamente de acabar con su vida. Eso explicaría muchas cosas y también por qué lo encadenaron durante años después. Pero bueno, son solamente suposiciones. El círculo rojo es una clara señal de que al final Harald aceptó los términos del gobierno mundial. ¿Y qué pasaría si a lo mejor querían convertirlos a todos en demonio? Eso también es una situación que podría terminar de darse. Además, hay algo muy llamativo que hay que relacionar y tiene que ver con Shamrock y los caballeros sagrados. Cuando ellos llegaron al Elbaf por primera vez y invocaron también a Sommer y a Killingham, ellos le preguntaron: ¿acaso vienes a visitar la tumba de Harald? Como que se tratara de un amigo, o se tratara de alguien muy cercano al gobierno mundial. Eso puede ser una clara señal de que efectivamente Harald sí había aceptado los términos del gobierno, pero a lo mejor no fue el gobierno quien acabó con su vida, sino los propios gigantes y Loki al darse cuenta que traicionó a toda su raza simplemente por un capricho de afiliarse al gobierno mundial, porque al final, estén o no estén, iban a tener que pelear, y era mejor pelear por sí mismos y defenderse en su tierra que luchar en otros terrenos y obviamente estar siempre al merced del gobierno mundial. Era una vida sin pacifistas como realmente Harald lo quería. Al final, puede que Harald se haya dado cuenta de que terminó siendo manipulado como lo dijo Sebeth y se haya arrepentido. Puede que a lo mejor por eso no puso resistencia al momento de acabar con su vida por parte de su hijo y de sus aliados. Recuerden que un hecho extraño que sucedió fue que Harald en su momento no puso mucha resistencia y muchos comentan cómo Loki pudo derrotarlo si él era una bestia en combate. Luego de ver el poder que tuvo al momento de luchar con Sebeth, todo haría indicar que a lo mejor se dejó derrotar a propósito por el error o el pecado que cometió, pues al final su amigo Sebeth tenía razón y acabó con la vida de él por culpa del gobierno mundial que lo influyó demasiado. Pero bueno, Nakamas, estos son los escenarios que se plantean que pueden suceder en el capítulo 1159. La verdad está a la luz.
Muchos nakamas comentan que este sería el giro de la historia y también el spoiler que Oda ya nos ha mostrado desde el capítulo 1156, pues Oda mismo nos está contando el final de este flashback, comentando un poco de qué manera se van a desarrollar estos eventos, pero bueno, como siempre dicen, habrá que ver qué es lo que sucede y habrá que ver de qué manera se termina concretando todo esto. Bien, nakamas, como siempre agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo. Dios los bendiga y les mando un abrazo. Un saludo para los miembros del canal. Cuídense mucho, nakamas. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima y cuídense mucho. Dios los bendiga.